Vamos a hablar en esta ocasión sobre los errores comunes dentro del cristianismo. 1. Muchos predicadores y teólogos enseñan que el nombre diablo significa engañador, usurpador, chismoso. Esto es falso. El nombre diablo viene del griego dia, que significa a través de o fuera de, y balo, que significa lanzar, echar o tirar. Entonces el verdadero significado del nombre diablo es echado o lanzado fuera. Todo esto es porque el diablo fue lanzado fuera del cielo hacia el abismo. Apocalipsis 23, Ezequiel 28, 14 al 19. Otro error. La mayor parte de predicadores y teólogos afirman que el nombre Jacob significa engañador y usurpador. Esto también es falso. El nombre Jacob viene del hebreo Jacob, que significa el que coja del carcañar. Consúltelo con los rabinos judíos y verá que es verdad. Dicho nombre le fue puesto porque nació cogido del calcañar de su hermano Esaú. Otro error. Algunos predicadores afirman que parlotear significa andar de casa en casa. Esto también es falso. La palabra parlotear viene del latín parlare, que significa hablar. De modo que parlotear significa andar hablando mucho, especialmente hablando de la gente o haciendo chismes de casa en casa. Otro error. Muchos predicadores dicen que Jesús descendió al infierno y les predicó a los que estaban ahí. Esto es totalmente falso. Tales predicadores malinterpretan notablemente lo que dice en 1 Pedro 3, 18 al 20, que se lee así: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, en el espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, o sea, los que estaban en el infierno, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocos, es a saber 8 personas, fueron salvas por el agua. Tómese nota que Jesús predicó a los espíritus que ahora están encarcelados en el infierno, pero lo hizo en otro tiempo, no en el tiempo que Jesús vivía. En los días de Noé, dice ahí la Biblia. O sea que Jesús les predicó en espíritu por medio de la predicación de Noé. No hace sentido afirmar que Jesús fue al infierno a predicarles para que se arrepintieran, porque la Biblia afirma que no hay esperanza para los muertos. El que se fue al infierno no podrá salir jamás de ahí. Otro error. Algunos incrédulos y aún algunos creyentes afirman que algunos ángeles descendieron del cielo y tuvieron relaciones sexuales con algunas mujeres y que de ahí surgieron los gigantes. Esta afirmación no solo es falsa, sino que denota una profunda ignorancia de las enseñanzas del Señor Jesucristo. El versículo bíblico muy mal interpretado es el de Génesis 6:4, que dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Tómese nota que después de decir que había gigantes en la tierra en aquellos días, agrega y también. Tanto la conjugación y como el adverbio también indican que al hablar de las hijas de los hombres no tiene nada que ver con los gigantes. Es otra cosa sin relación mutua. Por otro lado, no hay ninguna escritura divina que afirme que Dios tiene más hijos. Dios solo tiene un Hijo amado, Jesucristo. Cuando habla de los hijos de Dios, se refiere a los hombres en sentido adoptivo, puesto que hemos sido adoptados sus hijos.
Y cuando habla de las hijas de los hombres, está hablando en sentido natural de las mujeres, hijas de los hombres. Lo que está diciendo la Sagrada Escritura en este pasaje es que los hombres se corrompieron al ver a las mujeres tan hermosas y fornicaron con muchas de ellas. De tales fornicaciones nacieron muchos hombres valientes, no necesariamente gigantes. Cuando habló de gigantes, estaba hablando de otra cosa. Ahora, pasando a la grave herejía que ellos afirman, de que los ángeles fornicaron con las mujeres. Eso es una gran ignorancia de las enseñanzas de Jesús en Mateo 22, 29 al 30, que dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres marido, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Este pasaje indica claramente que los ángeles no tienen sexo y no pueden tener relaciones sexuales con nadie, mucho menos con mujeres. En consecuencia, es totalmente falso afirmar que los gigantes desciendan de ángeles casados con mujeres. No se deje engañar por los profanos. Otra herejía. Muchos católicos romanos afirman que la Virgen María es Madre de Dios y aún rezan diciendo: Santa María, Madre de Dios, a pesar de que en el Concilio Vaticano II, con el Papa Juan XXIII, allá por 1962, abolieron dicho dogma falso y a María la declararon Madre de la Iglesia, que también es falso. En los primeros siglos de la era cristiana existió esa controversia cuando la Iglesia romana comenzó a denominar a María como Madre de Dios. Ellos afirmaban que María era Theotokos, o sea, que dio a luz a Dios, o Madre de Dios. Pero los defensores de la fe ortodoxa insistían en que ella era más bien Christotokos, o sea, que dio a luz a Cristo, o Madre de Cristo. En esa controversia definitivamente María no pudo haber sido Madre de Dios, porque ella llegó al mundo por nacimiento, mientras que Dios ya existía desde la eternidad. La Virgen María fue la madre de la naturaleza humana de Cristo, o sea, madre de Jesús. Ella es nuestra hermana. Es un asunto de lógica pura. Otro error. Muchos incrédulos preguntan que de dónde salió la mujer de Caín, si no existía más gente ni mujeres. Otros afirman que Caín se casó con alguna mujer llegada de otros planetas. Esto denota profunda ignorancia de la Biblia. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los echó fuera del huerto y puso querubines al oriente con una espada encendida para que guardasen el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Esto indica que Adán y Eva vivieron al oriente del huerto. En Génesis 4:16 dice que Caín vivió en la tierra de Nod, también al oriente del Edén. Esto significa que Caín y Adán y Eva vivieron en la misma área. Por otro lado, en Génesis 5:4 dice que Adán vivió 800 años después de engendrar a Set y engendró hijos e hijas. Imagínense cuántas hijas les nacieron a Adán y Eva en más de 800 años, y todas vivían al oriente del huerto. Caín tuvo suficientes hermanas para tomar a una de ellas por mujer. Caín se casó con una de sus muchas hermanas o aún sobrina. Por otro lado, afirmar sin base de que Caín se casó con alguna extraterrestre es risible, porque jamás se han encontrado evidencias de existencia de extraterrestres. Los extraterrestres son un invento de la televisión, obra de ficción. En la NASA de los Estados Unidos con sus astronautas y en Rusia con sus cosmonautas se interesaron mucho en los años 60 y 70 en la carrera espacial, esperando encontrar evidencias de vida en otros planetas.
y cuando llegaron a la Luna el 21 de julio de 1969, no encontraron ni siquiera microbios, sino solo arena y rocas lunares. Eso decepcionó a los científicos y detuvieron la carrera espacial de aquellos días. Solamente la Tierra tiene las condiciones apropiadas para la existencia de vida. En consecuencia, Caín no pudo haberse casado con alguna muchacha extraterrestre imaginaria. Hay que ser más inteligentes. Otro error. ¿Qué sucedió con los dinosaurios? ¿Existieron de veras? Por supuesto que sí existieron, pero no hace millones de años como afirman los pseudocientíficos, sino hace como 4.400 años y más. Hay muchas pruebas científicas de su existencia en muchos museos arqueológicos y en la Biblia se les llama dragones. De los animales gigantescos de antaño solo quedan los monstruos marinos, como el monstruo del lago de Ness, porque ellos sabían nadar y no se ahogaron con el diluvio. Entonces, ¿cómo y por qué desaparecieron los dinosaurios terrestres y aéreos? Los diversos tipos de dinosaurios, alados o reptiles, eran demasiado grandes y no habrían cabido muchos en el arca que hizo Noé. De introducirlos en el arca, ocuparían todo el espacio y no habrían cabido las muchas especies que conservamos aún. Además, podrían representar peligro para los demás animales y hombres. Simplemente los dinosaurios se quedaron fuera del arca y murieron ahogados. Las teorías que hacen los pseudocientíficos de que cayó una gran estrella del cielo y los mató no tienen ninguna base científica comprobable ni es lógica. ¿Por qué mató esa supuesta estrella solo a los dinosaurios y no a los hombres y animales? Sería un grandioso milagro. ¿Dónde hay alguna evidencia arqueológica de dicha estrella u otra señal? No se encuentran en toda la Tierra ni restos de la supuesta estrella, ni sus efectos físicos catastróficos. Es una teoría sin fundamento científico. Por si le interesa, en el Museo Dr. Edgar Amílcar Madrid del Seminario Teológico Cuáquero de Chiquimula, Guatemala, en Centroamérica, exhibimos varios huevos de dinosaurios legítimos, en donde se aprecia claramente su núcleo y citoplasma. También exhibimos la fotografía de un dinosaurio bebé petrificado. Por supuesto, los dinosaurios sí existieron.